A veces, lo más peligroso no es que una mujer no piense en ti, sino que tú estés completamente convencido de que no le gustas, mientras en silencio, ella no logra sacarte de su mente. Hay señales tan sutiles, tan fáciles de ignorar, que la mayoría de los hombres las descartan como coincidencias. Y sin darse cuenta, se alejan justo cuando alguien empieza a sentir algo real por ellos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a entender hoy no solo puede cambiar la forma en que ves a una mujer, sino también la forma en que ella te percibe a ti. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver las cosas con más claridad, suscríbete, no por impulso, sino porque sabes que este tipo de conocimiento no se encuentra todos los días. Ahora escucha con atención. Existe una idea silenciosa que muchos hombres cargan. Si le gustara, lo demostraría claramente. Pero la psicología emocional femenina no siempre funciona así. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Cuando una mujer piensa constantemente en un hombre, no siempre se vuelve evidente, no siempre lo dice, no siempre lo actúa de forma directa, porque sentir no es lo mismo que exponerse. Y aquí es donde tú puedes estar interpretando mal la realidad, porque mientras tú buscas señales obvias, ella se mueve en un terreno mucho más sutil, más emocional, más interno. Puede que no te escriba todos los días, puede que no te confiese lo que siente, puede que incluso parezca distante en ciertos momentos, pero eso no significa que no estés presente en su mente, significa que hay algo dentro de ella, procesándose. Las mujeres, especialmente cuando empiezan a sentir algo que no controlan del todo, tienden a observar más que actuar, a sentir más que decir, a analizar más que perseguir. Y en ese proceso, tú puedes convertirte en un pensamiento recurrente sin siquiera darte cuenta. No porque hiciste algo espectacular, sino porque provocaste algo emocionalmente auténtico. Y eso es mucho más poderoso. El problema es que la mayoría de los hombres han sido entrenados para reconocer solo lo evidente. Mensajes claros, interés directo, atención constante. Pero la atracción real muchas veces vive en lo no dicho, en los pequeños detalles, en lo que parece insignificante, pero no lo es. Y cuando no sabes ver eso, puedes perder oportunidades que ni siquiera sabías que existían. Ahora bien, hay algo que debes entender con mucha claridad. Una mujer que piensa en ti constantemente no siempre se comporta como alguien enamorado en las películas. No siempre sonríe sin parar, ni te persigue, ni te llena de atención. A veces se protege, a veces duda, a veces se contradice. Porque pensar en alguien todo el tiempo también implica vulnerabilidad. Y no todas las mujeres están listas para mostrar eso abiertamente. Por eso, en lugar de buscar lo obvio, necesitas aprender a leer lo emocional, a percibir lo que no se dice, a entender el lenguaje silencioso de la atención, del interés contenido, de la curiosidad disfrazada. Porque cuando una mujer te piensa, su comportamiento cambia, no de forma exagerada, sino de forma sutil, constante, casi imperceptible para quien no sabe qué observar. Y es ahí, exactamente ahí, donde empieza la diferencia entre el hombre que entiende y el que se queda preguntándose qué hizo mal. Lo interesante es que estas señales no dependen de tu apariencia, ni de frases perfectas, ni de estrategias complicadas. Dependen de algo mucho más profundo, de cómo la haces sentir, incluso cuando no estás presente. Y cuando logras eso, entras en un espacio mental al que pocos hombres llegan, un lugar donde no necesitas insistir, porque ella ya te lleva consigo. En la siguiente parte vas a empezar a ver esas señales no como simples coincidencias, sino como patrones claros de una mente que vuelve a ti una y otra vez, incluso cuando intenta no hacerlo. Hay un momento muy específico en el comportamiento de una mujer que casi nadie nota, pero que revela más de lo que cualquier palabra podría decir. No ocurre cuando estás con ella, ocurre cuando no estás. Porque cuando una mujer te piensa constantemente, su mente no se apaga en tu ausencia, se activa. Y eso empieza a filtrarse en pequeñas acciones que para un hombre distraído parecen irrelevantes, pero para alguien que observa con atención son extremadamente reveladoras. Por ejemplo, te responde, pero no siempre de inmediato. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Piensan, si no responde rápido,
no le intereso. Pero la realidad emocional puede ser mucho más compleja. Cuando una mujer está constantemente pensando en ti, a veces hace lo contrario de lo que esperas. No porque no le importes, sino porque le importas demasiado. Se toma su tiempo. Lee tu mensaje. Lo relee. Piensa en qué decir, en cómo sonar, en no mostrarse demasiado disponible, en no parecer ansiosa, en no perder el control. Y en ese pequeño espacio de silencio, tú ya estás ocupando su mente. No es indiferencia, es procesamiento emocional. Otra señal que pocos hombres interpretan correctamente es cuando ella recuerda detalles mínimos sobre ti, cosas que tú mismo mencionaste sin importancia. Un comentario casual, un gusto específico, una historia que ni siquiera pensabas que alguien recordaría. Y de pronto, semanas después, ella lo menciona, como si lo hubiera guardado, porque lo hizo. Una mujer no almacena ese tipo de información a menos que haya una conexión emocional activa en su mente. No es memoria, es interés emocional sostenido, y eso no ocurre con cualquiera. También notarás algo más. Aparece en momentos inesperados, no siempre con un motivo claro, un mensaje simple, una reacción a algo tuyo, una excusa ligera para entrar en contacto. Y puede parecer algo pequeño, pero no lo es, porque cuando una mujer no piensa en ti, simplemente no aparece. No hay impulso, no hay curiosidad, no hay necesidad. Pero cuando sí te piensa, incluso sin darse cuenta, busca pequeños caminos para mantenerse conectada, sin presión, sin exposición directa, pero constante. Y aquí viene algo aún más profundo. A veces se aleja un poco. Y esto confunde a muchos hombres más que cualquier otra señal, porque piensan que el interés desapareció. Pero en muchos casos, lo que desapareció no es el interés, es la comodidad con lo que estás sintiendo. Cuando una mujer empieza a pensar demasiado en un hombre, puede necesitar espacio para entenderse a sí misma, para no sentirse vulnerable, para recuperar control emocional. Y en ese proceso, crea distancia. Pero la distancia no siempre significa desinterés. A veces es exactamente lo contrario. Es alguien tratando de no involucrarse más, porque ya siente que se está involucrando demasiado. Y si tú no entiendes esto, puedes reaccionar de la peor forma posible, persiguiendo, presionando, buscando respuestas inmediatas, y sin darte cuenta, rompes el ritmo natural de algo que se estaba construyendo en su mente. Porque cuando una mujer te piensa, no siempre lo expresa con intensidad. Lo expresa con consistencia, con pequeños gestos que se repiten, con una presencia sutil, pero constante. Y si eres capaz de reconocer eso, ya estás viendo lo que la mayoría no ve. Ahora, hay una señal aún más silenciosa, más profunda y más difícil de fingir. Una que no tiene que ver con lo que dice, ni con lo que hace directamente contigo, sino con cómo reacciona cuando otras personas entran en la ecuación. Y eso cambia completamente la dinámica. Hay una verdad incómoda que pocos hombres aceptan, pero cuando la entiendes, todo empieza a tener sentido. Una mujer puede ocultar lo que siente, puede controlar lo que dice, puede incluso distanciarse físicamente, pero hay algo que es extremadamente difícil de controlar: su reacción emocional cuando siente que puede perder tu atención. Ahí es donde la verdad se escapa, no de forma dramática, no con escenas exageradas, sino en pequeños cambios, casi invisibles, pero profundamente reales. Por ejemplo, cuando mencionas a otra mujer, no necesariamente de forma directa o provocativa, puede ser algo casual, una historia, un comentario, una referencia sin intención, y sin embargo, algo en ella cambia. Quizás no te dice nada, quizás sonríe como si no le importara, pero su energía se modifica, se vuelve un poco más seria, un poco más atenta, un poco más presente. Porque cuando una mujer te piensa constantemente, tu atención se convierte en algo valioso para ella. Y la idea de que otra persona pueda ocupar ese espacio
Activa algo interno. No es posesión, es inversión emocional. Otra señal aún más sutil, empieza a compararse, pero no de forma evidente. Observa, escucha, analiza cómo interactúas con otras personas y sin decirlo, mide su lugar en tu mundo. No porque quiera competir, sino porque quiere entender qué tan importante es para ti. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error silencioso. Piensan que deben provocar celos para generar interés, pero eso no crea conexión real, solo genera inseguridad. La diferencia es importante. Cuando una mujer ya te tiene en mente, no necesitas crear tensión artificial, porque la emoción ya existe. Tu trabajo no es intensificarla, sino no destruirla. También notarás algo interesante. Cuando siente que tu atención se desvía, puede cambiar su comportamiento contigo. No siempre alejándose, a veces acercándose un poco más, volviéndose más participativa, más presente en las conversaciones, más interesada en lo que haces, como si, sin decirlo, quisiera recuperar ese espacio emocional que siente que está en riesgo. Y esto ocurre sin estrategia consciente. Es emocional, natural, humano, porque cuando alguien ocupa tu mente, también ocupa una parte de tu identidad emocional. Y perder eso, aunque sea solo una posibilidad, genera una reacción. Ahora bien, existe otra forma en que esto se manifiesta aún más profunda. No tiene que ver con otras mujeres directamente. Tiene que ver contigo. Cuando cambias. Cuando estás más distante, cuando estás ocupado, cuando no estás tan disponible como antes. Si una mujer no piensa en ti, no lo nota, no le afecta, pero cuando sí lo hace, tu ausencia se siente, y no solo se siente, se interpreta. Empieza a preguntarse qué pasó, si hiciste algo, si dijo algo mal, si estás perdiendo interés. Y en ese proceso, vuelve a ti mentalmente una y otra vez, analizando, recordando, revisando conversaciones, intentando entender. Y eso es clave, porque cuando alguien no te importa, no analizas, no vuelves, no te quedas. Pero cuando alguien está constantemente en tu mente, cada pequeño cambio se amplifica, cada silencio tiene peso, cada detalle cuenta, y ahí es donde tú puedes empezar a ver la diferencia entre alguien que simplemente interactúa contigo y alguien que en silencio ya te está pensando más de lo que imaginas. Pero aún hay algo más profundo que todo esto, algo que no depende de celos, ni de atención, ni siquiera de interacción constante. Una señal que ocurre incluso cuando no están hablando tanto, incluso cuando parece que todo está en pausa. Y sin embargo, algo sigue creciendo, algo que no necesita ruido para volverse real. Hay una señal que la mayoría de los hombres ignora porque no hace ruido, no es intensa, no es evidente, no viene acompañada de palabras grandes ni gestos dramáticos, pero cuando está presente, revela algo mucho más profundo que todo lo anterior. Es la forma en que una mujer se mantiene conectada contigo, incluso cuando no hay interacción constante. Porque cuando una mujer realmente te piensa, no necesita hablar contigo todos los días para sentirte presente. No necesita recordatorios externos, porque ya te lleva internamente. Y eso se nota en algo muy específico. Nunca desaparece del todo. Puede haber pausas, silencios, días donde no hablan, pero siempre hay un regreso, una reaparición natural, sin tensión, sin explicación excesiva, como si la conexión nunca se hubiera roto realmente. Esto es importante, porque cuando no hay interés, el silencio se convierte en olvido, pero cuando hay pensamiento constante, el silencio solo es una pausa. Y una mujer que vuelve sin necesidad de una excusa fuerte, sin incomodidad, sin distancia emocional, no está regresando por casualidad. Está regresando porque en algún nivel nunca se fue completamente. Otra forma en que esto se manifiesta es en la calidad de las conversaciones cuando vuelven a hablar. No hay frialdad real, no hay desconexión total. Puede haber una ligera reserva, pero debajo de eso hay familiaridad, fluidez, como si el vínculo estuviera intacto, esperando activarse otra vez. Y eso no ocurre con alguien que no ocupa espacio en su mente, porque cuando una mujer deja de pensar en un hombre, el reinicio es evidente, la energía cambia, la conexión se enfría, la conversación se vuelve superficial. Pero cuando te ha estado pensando, incluso en silencio,
El vínculo no necesita reconstruirse, solo necesita reanudarse. También notarás algo más. No te trata como a cualquier otra persona. Y esto no siempre es obvio en lo que dice, sino en cómo lo dice. Hay una ligera diferencia en el tono, en la atención, en la forma en que responde. Puede ser más cuidadosa, más presente, más consciente de los detalles, como si, sin decirlo directamente, hubiera un nivel de importancia que no aplica a todos. Y aquí es donde entra algo aún más sutil. Empieza a integrar pequeñas partes de ti en su mundo, no de forma explícita, no diciendo esto me recuerda a ti todo el tiempo, sino en pequeñas referencias, en cambios de opinión, en intereses que comienzan a alinearse, en cosas que adopta, porque de alguna manera tú ya estás influyendo en su forma de ver ciertas cosas. Y esto no es imitación, es conexión emocional. Porque cuando alguien vive en tu mente, empieza a moldear tu perspectiva, aunque no lo notes conscientemente. Ahora, hay algo que debes entender con mucha claridad. Este tipo de conexión no necesita intensidad constante para ser real. De hecho, muchas veces crece mejor en la calma, en los espacios, en los silencios donde cada uno sigue su vida, pero algo invisible sigue conectándolos. Y es ahí donde muchos hombres fallan. Confunden la ausencia de ruido con la ausencia de interés y reaccionan intentando llenar cada espacio, cada silencio, cada pausa, sin darse cuenta que estaban interrumpiendo un proceso que no necesitaba presión. Porque cuando una mujer te piensa de verdad, no necesitas recordarle que existes. No necesitas forzar presencia. No necesitas insistir. Ella ya está volviendo, por sí sola. Y cuando entiendes esto, dejas de actuar desde la ansiedad y empiezas a moverte desde la claridad. Pero aún hay una última señal. Una que no solo revela que te piensa, sino que empieza a mostrar que poco a poco estás ocupando un lugar emocional mucho más importante de lo que imaginas. Llega un momento en el que ya no necesitas analizar cada detalle, porque algo dentro de la dinámica empieza a sentirse diferente. No es una señal específica, no es una acción aislada, es una suma silenciosa de todo lo anterior que se transforma en una sensación clara. Ella está emocionalmente involucrada, incluso si no lo dice directamente. Y aquí es donde muchos hombres, por falta de comprensión, arruinan lo que ya estaba creciendo de forma natural. Porque cuando una mujer te piensa constantemente, empieza a incluirte en su mundo interno. Comparte más, no solo hechos, sino pensamientos, no solo momentos, sino significados. Empieza a mostrarte partes de sí misma que no son para todos. Y tú lo notas, no porque ella lo anuncie, sino porque la conversación cambia de nivel. Se vuelve más real, más honesta, más íntima en el sentido emocional, no superficial. Pero al mismo tiempo, puede haber momentos donde se retrae un poco, donde parece menos abierta, donde no sabes exactamente dónde estás, y esto confunde, pero en realidad es parte del mismo proceso, porque cuando alguien empieza a importar de verdad, también aparece el miedo a perder el control, a sentirse demasiado expuesta, a dar más de lo que recibe, y entonces equilibra, se acerca y luego se protege, no porque esté jugando, sino porque está sintiendo. Ahora, presta atención a algo muy importante. Cuando una mujer te piensa de forma constante, tu presencia empieza a influir en sus decisiones emocionales. Empieza a considerar cómo te percibirías, cómo reaccionarías, qué pensarías, y eso se refleja en pequeñas cosas, en cómo se expresa contigo, en cómo elige sus palabras, en cómo te incluye en conversaciones que antes no compartiría. No es dependencia, es relevancia emocional, y eso no se le da a cualquiera. También notarás que, poco a poco, su estado emocional se ve afectado por la interacción contigo. Si la conversación fluye, ella se siente bien. Si hay distancia, algo cambia. No de forma extrema, pero sí perceptible. Porque cuando alguien ocupa espacio en tu mente, también ocupa espacio en tu equilibrio emocional. Y aquí es donde todo se conecta. No es una sola señal, es un patrón, una consistencia, una energía que se repite, presencia sin presión,
interés sin exageración, cercanía, incluso en la distancia. Y cuando eso está ahí, ya no necesitas preguntarte si le gustas. La pregunta cambia y se vuelve mucho más importante. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Porque reconocer estas señales no sirve de nada. Si reaccionas desde la inseguridad, si empiezas a sobreanalizar, si buscas confirmación constante, si intentas forzar algo que ya estaba fluyendo, el error más común no es no darse cuenta, es darse cuenta y actuar desde el miedo, desde la necesidad, desde la urgencia de asegurar lo que aún se está formando. Y eso rompe la magia. Porque lo que hizo que ella te pensara en primer lugar no fue la presión, fue la forma en que la hiciste sentir, sin forzar nada, sin invadir, sin exigir. Ahora hay algo que quiero que entiendas con total claridad. Una mujer que te piensa constantemente no necesita que la persigas, necesita que seas coherente, que mantengas la misma energía que generó esa conexión, que no cambies por ansiedad, que no te vuelvas alguien que busca validación, cuando antes eras alguien que transmitía calma, porque lo que la mantiene pensando en ti no es lo que haces desesperadamente, es lo que eres de forma natural. Y aquí está la parte final, la que pocos hombres realmente integran. No se trata de hacer que una mujer piense en ti, se trata de convertirte en alguien que deja una huella emocional auténtica, alguien que no necesita exagerar para ser recordado, alguien que no necesita insistir para estar presente, porque cuando eres ese hombre, no tienes que adivinar, no tienes que perseguir, no tienes que convencer. Ella misma, sin darse cuenta, vuelve a ti, en su mente, en su energía, en su forma de acercarse. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no estás intentando gustarle, estás entendiendo cómo funciona lo que ella siente, incluso cuando no lo dice. Y cuando llegas a ese punto, dejas de moverte a ciegas y empiezas a moverte con una claridad que muy pocos hombres tienen. Cuando entiendes todo esto, dejas de perseguir respuestas y empiezas a ver con claridad. Ya no dudas de cada silencio, ya no necesitas señales exageradas, porque sabes que cuando una mujer te piensa de verdad, se nota en la constancia, no en la intensidad. Y aquí es donde la mayoría falla. Intentan asegurar lo que aún está creciendo, presionan, sobreanalizan, buscan validación constante y sin darse cuenta, rompen algo que ya estaba funcionando. Porque el interés real no se mantiene con esfuerzo excesivo. Se mantiene con estabilidad, con coherencia, con una presencia tranquila que no invade, pero tampoco desaparece. Si ella te está pensando, no necesitas correr, necesitas sostener, mantener la energía que creó esa conexión, no cambiar por inseguridad, no convertirte en alguien que necesita confirmación para sentirse suficiente, porque lo que la hace volver a ti no es la presión, es cómo la haces sentir, incluso cuando no estás. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar gustarle y empiezas a convertirte en alguien imposible de ignorar.